Desde que el ser humano existe el riesgo. Mucho antes de hablar de prevención, mucho antes de que existan leyes, técnicas, normas, ya había algo que nos obligaba a pensar en cómo sobrevivir. El riesgo no nace en una fábrica, nace en la intemperie, nace cuando un grupo de personas tuvo que decidir quién salía a cazar, quién cuidaba el fuego, quién vigilaba en la noche. En este reparto primitivo de tareas aparece la primera forma de organización social. No había normas escritas, pero sí había acuerdos. No había elementos de protección personal, pero sí habían roles. No había evaluaciones de riesgos, pero sí había una comprensión intuitiva de que algunas actividades podían costar la vida. Mi nombre es Pedro y aunque llevo años trabajando en la prevención de riesgos laborales, siempre sentí que la PRL es mucho más que un conjunto de normas y procedimientos. Siempre me interesó algo más profundo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos frente al peligro? ¿Cómo se construye la idea de cuidar? ¿Qué parte de nuestra conducta es biológica y qué parte es cultural? Esta serie nace justamente de esta curiosidad, de la necesidad de mirar a la prevención no solo como una obligación legal, sino como un fenómeno humano, social, incluso psicológico. Porque la prevención no empieza en la ley, sino en la prehistoria. Empieza cuando entendimos que solos no sobrevivimos. Si pensamos en estos primeros grupos humanos, vemos algo fundamental. La supervivencia dependía de la cooperación. La caza requería estrategia, el fuego requería cuidado, la recolección requería observación, y cada una de estas actividades implicaba distintos tipos de riesgos. Lo interesante es que incluso sin un lenguaje técnico ya existía una forma primitiva de prevención. Esto era la transmisión de la experiencia. No te acerques demasiado al borde, ese fruto no se come. Cuando escuches un determinado sonido, tenés que estar atento para poder correr. La prevención es cultura, es una memoria colectiva y un aprendizaje compartido. Ahora bien, el tiempo fue pasando, las sociedades fueron creciendo, se fueron haciendo más complejas, se volvieron sedentarias y con la agricultura llega algo nuevo, un trabajo eh, como una actividad organizada. Ya no se trataba solo de sobrevivir en un entorno, ahora también había que sobrevivir al trabajo. Y este cambio fue transformando todo. La repetición de tareas, la división del trabajo, la aparición de herramientas, todo esto fue trayendo nuevos riesgos, nuevas responsabilidades, nuevas formas de entender el cuidado. Pero todavía faltaba mucho para que puedan existir algo parecido a lo que es la prevención moderna. En este primer segmento vamos a recorrer ese origen, vamos a mirar la prevención desde la raíz más antigua, la conducta humana frente al peligro. Porque si queremos entender qué es la prevención de riesgos laborales hoy, cuáles son sus aciertos, sus límites, sus contradicciones, primero vamos a tener que entender cómo llegamos hasta acá. Y este viaje empieza en el mismo lugar donde empezó todo, en la necesidad humana de cuidarnos unos a otros para poder seguir existiendo. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, también se volvieron más complejos los riesgos. Durante miles de años el peligro venía en el entorno. Animales, climas, la altura, el fuego, enfermedades. Era un riesgo natural, externo e inevitable. Pero cuando el ser humano empieza a organizar el trabajo, las cosas cambian para siempre. El riesgo deja de ser solo natural y empieza a ser humano.
La agricultura trajo herramientas, las herramientas trajeron las técnicas trajeron la especialización, y con la especialización llega la repetición. Y repetir una tarea todos los días durante horas no solo transformó la economía, transformó el cuerpo, la mente, incluso la forma de relacionarnos nosotros con el trabajo. En las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, ya existían roles laborales definidos: constructores, artesanos, mineros, agricultores. Y aunque no hablaban de prevención, sí existían normas, castigos, responsabilidades y hasta compensaciones por lesiones. En el código de Hammurabi, por ejemplo, ya se mencionan sanciones para los constructores cuyas obras colapsaban. No es prevención como la que entendemos hoy, era un control, responsabilidad, orden. Y durante siglos el trabajo siguió siendo artesanal. El riesgo estaba ligado a la habilidad del trabajador, a la calidad de las herramientas, al entorno inmediato. Pero nada, absolutamente nada se compara con lo que ocurre a partir del siglo XVIII. La revolución industrial fue un terremoto: máquinas gigantes, vapor, engranajes, fábricas que no dormían, ciudades que crecían más rápido de lo que podían sostener. Pero por primera vez en la historia, el riesgo ya no viene más de la naturaleza, viene de nosotros mismos. Ahí es cuando el ser humano empieza a fabricar sus propios riesgos. Jornadas de 14 horas, niños trabajando en minas, mujeres operando telares sin protección, hombres atrapados en máquinas que no tenían frenos. El riesgo deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia directa del modelo productivo. Y ahí aparece una pregunta que todavía nos está incomodando: ¿el trabajo está hecho para el hombre o el hombre está hecho para el trabajo? En este contexto nacen las primeras leyes laborales, los primeros movimientos obreros, las primeras luchas por condiciones dignas. No eran leyes de prevención, sino leyes de supervivencia. La prevención, tal como la conocemos, todavía no existía, pero ya se estaba gestando algo importante: la idea de que el trabajo podía y debía ser más seguro. Me pasa que cuando miro esta época hay algo que no puedo evitar pensar: que la prevención no nació de la técnica, nació del sufrimiento, nació de cuerpos agotados, de accidentes repetidos, nació de vidas truncadas. La prevención nació cuando alguien dijo basta, y ese basta fue social, fue colectivo y fue humano. Lo que quiero que quede claro con esto es que el riesgo moderno no es natural, es una construcción social. Y si el riesgo es una construcción social, la prevención también lo es. No es solo técnica, no es solo normativa, no es solo procedimiento, es una respuesta humana a un problema humano. Y entender esto es fundamental para comprender todo lo que viene después. Porque la prevención moderna, lo que conocemos hoy, no se puede explicar sin este punto de quiebre. El momento en el que el trabajo deja de ser una actividad de supervivencia y se convirtió en una máquina que podía devorarnos si no la controlábamos. La revolución industrial no solo transformó la economía, transformó la vida cotidiana, el cuerpo humano, la forma en la que se entendía el trabajo. Y con esta transformación surge algo nuevo: la necesidad de regular el riesgo. Por primera vez, ya el peligro no es un accidente del entorno, es una consecuencia directa de cómo procedemos, de cómo producimos. Y cuando el riesgo se vuelve estructural, aparece una pregunta inevitable: ¿quién se hace responsable?
A finales del siglo XIX y principios del XX empiezan a aparecer las primeras leyes que reconocen que el trabajo puede dañar, puede enfermar, incapacitar. No eran leyes de prevención, sí leyes para reparar. Entonces, la lógica era simple. Si te lastimas trabajando, alguien tiene que hacerse responsable. Pero esa lógica tenía un límite. Porque reparar no evita, indemnizar no protege. Y ahí empieza a gestarse la idea moderna de la prevención. Evitar el daño antes de que ocurra. Con el avance de la ciencia, la medicina del trabajo, la higiene industrial, la ergonomía, surge un nuevo lugar, el profesional de prevención. Al principio no era una profesión, era un rol. Un médico que observaba patrones de enfermedad, un ingeniero que analizaba si una máquina era más peligrosa que la otra, un supervisor que intentaba ordenar el caos, pero poco a poco este rol se fue consolidando. La prevención deja de ser un extra y empieza a ser una necesidad. Y con esa necesidad aparece una pregunta que todavía hoy divide el sector. ¿La prevención es una carrera o una especialización? Hay quienes creen que la prevención debe ser una profesión completa, con identidad propia, con una mirada integral del trabajo y del ser humano. Hay otros que creen y que piensan que la prevención es ante todo una especialización técnica, un cumplimiento para ingenieros, médicos, psicólogos, abogados. Ambas visiones tienen sentido y ambas tienen una historia. Pero la pregunta de todo es otra. ¿Qué tipo de profesional necesita realmente la sociedad? ¿Alguien que conozca normas o alguien que entienda a las personas? ¿Alguien que sepa medir o alguien que sepa interpretar? ¿Alguien que controle o alguien que acompañe? Cuando miro la evolución de la prevención veo algo bastante claro. La técnica es necesaria, pero no es suficiente, porque el riesgo no es solo físico, es psicológico, es social, es cultural. Y el comportamiento humano no se modifica con procedimientos, se modifica con comprensión, con diálogo, con cultura. Es este punto que marca que la figura del profesional de prevención es tan compleja. Llegamos al presente después de miles de años de evolución, de pasar del riesgo natural al riesgo fabricado, de transformar el trabajo en una estructura social compleja. Hoy vivimos en un mundo donde la prevención es, al menos en teoría, un derecho. Tenemos leyes, reglamentos, protocolos, auditorías, certificaciones, tenemos profesionales formados, especializados, con másters, normativas internacionales, y sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma que en la Revolución Industrial. ¿Se cuida al trabajador o se cuida al trabajo? Cuando una empresa implementa medidas de seguridad, ¿lo hace por convicción o por obligación? Cuando se entrega un elemento de protección personal, ¿se entrega para proteger a la persona o para proteger la responsabilidad legal? Cuando se hace una formación, ¿se enseña para que alguien comprenda o para que firme un certificado de asistencia? La prevención moderna vive atrapada en esta tensión, una tensión que no es técnica, sino que es cultural, es económica, es psicológica. Y acá aparece algo que nos incomoda. La prevención no siempre se usa para cuidar, a veces se usa para controlar el comportamiento, para controlar la producción, para controlar la responsabilidad. Y cuando la prevención se convierte en control, pierde su esencia, porque la prevención nació para proteger la vida, no para justificar procesos. Si miramos la sociedad actual, vemos que el riesgo ya no es solo físico.
Hoy hablamos de riesgos psicosociales, del estrés, del burnout, el aislamiento, la hiperproductividad, la vigilancia digital. El riesgo se volvió invisible, se volvió mental, se volvió emocional y eso nos obliga a replantear todo. ¿Qué significa cuidar en un mundo donde el peligro no siempre se ve? ¿Qué significa trabajo seguro cuando el daño no deja marcas en la piel, sino en la mente? ¿Qué significa prevención cuando la mayor amenaza no es una máquina, sino un sistema que exige más de lo que el cuerpo y la mente pueden dar? En este cierre de capítulo quiero dejar una idea clara. La prevención no es un conjunto de normas, es una forma de entender la dignidad humana y esa dignidad se expresa en cómo se organiza el trabajo, en cómo distribuimos el riesgo, en cómo decidimos qué vidas son protegidas y cuáles son ignoradas. La prevención es un espejo que refleja quiénes somos como sociedad. En los próximos capítulos vamos a profundizar estas tensiones, cómo se comportan los profesionales, cómo se construye la cultura preventiva, cómo influyen las diferencias entre Oriente, Occidente, cómo educamos o no educamos en prevención y qué significa realmente cuidar en el siglo XXI. Pero antes de avanzar, quiero que este capítulo deje una pregunta resonando. Si la prevención nació para proteger la vida, ¿por qué a veces parece diseñada para proteger el sistema? Esta pregunta no tiene una respuesta simple, pero es un punto de partida que nos sirve para entender todo lo que viene. Esto fue el primer capítulo, el origen del riesgo, la historia de cómo llegamos hasta aquí, hasta hoy. Y ahora con este marco podemos empezar a mirar hacia adentro, hacia la conducta humana, hacia la cultura, hacia las decisiones que tomamos cada día. Porque la prevención no es un invento moderno, es una expresión de nuestra humanidad.